Es un placer estar de nuevo con todos vosotros, queridos hermanos, en esta mañana. Y, por tanto, doy gracias al Señor por esta oportunidad que me brinda de poder compartir la palabra, pero también de haber compartido este tiempo de adoración con estos himnos cuyas letras son tan motivadoras, y haber podido compartir también y compartir luego más comunión, charla y compañerismo cristiano. Así que gracias al Señor por esta oportunidad y agradecía a Bori su invitación y la verdad lamento mucho no poderle ver hoy aquí y especialmente la razón por la cual no le podemos ver hoy aquí. Así es que esperamos que el Señor le esté consolando, ayudando y bendiciendo en todo. Y mi introducción hoy va a ser breve. Vamos a tener una lectura en el texto que se encuentra hoy en el capítulo 11 de Hebreos. Esa va a ser la introducción, la lectura de Hebreos 11. Es un capítulo muy desafiante, es un capítulo precioso. Así que, sin más dilación, si podéis encontrar Hebreos capítulo 11, en principio yo lo voy a leer en la versión de Reina Valera. Si luego tuviésemos tiempo, pues procuraríamos leerlo en otra versión. Y dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo
a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien. En esta mañana la meditación, tristemente, no puede alcanzar el capítulo completo de Hebreos. Así que solamente nos vamos a quedar en los primeros 7 versículos, aunque tal vez hagamos alguna incursión por el resto del capítulo. El título que he puesto a esta predicación sería el de una fe preciosa. Hebreos 1, 1-7. Y me gustaría dividir el asunto en 3 partes que pongo aquí, pero que creo que no se ve, ¿no? Bueno, siento que no se vea. Entonces os la digo de viva voz. Es una frase que se va acumulando. Así que la primera palabra es fe, la segunda palabra es nuestra fe y la tercera frase es el galardón de nuestra fe. Así que fe, nuestra fe, el galardón de nuestra fe. Y empezamos con el primer punto, que sería fe. Bueno, no sé qué tipo de desconfiguración se ha producido en el PowerPoint, porque el fondo era blanco, así que se veían las letras bien. Mejor que entonces ya en este caso prescindamos de la presentación, puesto que si no se puede arreglar que el fondo se vea blanco, nos va a distraer más que ayudar, ¿no? Y entonces casi os pediría que estuvieseis con el texto de Hebreos por delante en la Biblia para que lo pudiésemos leer. Os sugiero que un texto básico para saber qué es fe
está en el primer versículo de Hebreos. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que en este breve texto creo que tenemos 3 aspectos muy interesantes sobre qué es la fe. Vamos a repasar. Mirad, es pues la fe, la certeza. Y un poquito más adelante dice, es pues la fe, la convicción. A continuación dice que es la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Y por último dice y al principio decía que la fe es la certeza de lo que se espera. Así que permitidme sugeriros que hay 3 partes en esta definición. La primera parte implica una seguridad intelectual. Es pues la fe, la certeza, la convicción. Hay una primera parte que es la seguridad intelectual. La segunda parte es la existencia de una realidad no verificable, porque dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Así es que la fe es una seguridad intelectual acerca de un hecho real, pero que ese hecho real no se ve, no es verificable, no es experimentable, no es observable, de momento. La tercera parte de la definición que creo que sugiere el texto es que la fe es la seguridad intelectual acerca de un hecho real que no es verificable, de momento, pero que genera esperanza, que genera deseo, que genera una conducta expectante de esa esperanza. Entonces, estos 3 aspectos de la fe me gustaría desarrollarlos brevemente. La fe es una seguridad intelectual, es una convicción. La fe tiene la virtud de estar en el punto medio entre la credulidad y la incredulidad. Dicho de otra forma, evita por un lado la ingenuidad irracional del crédulo, pero también la duda intolerable y ofensiva de la incredulidad. La fe evita la credulidad irracional, aunque bien es verdad que la fe no cree cualquier cosa. Imaginaos que estamos aquí y, bueno, vosotros que tenéis un local muy céntrico, estáis acostumbrados a esto, y viene una persona y os dice, con unas pintas que tú dices, oliendo a alcohol, un poco sucio, con cierto nerviosismo, los ojos rojos, y te dice, mira, necesito 20 euros porque me acaban de robar. Y necesito 20 euros para ir a un bar y tomarme una tira, tranquilizarme o algo. Y todo eso con ese lenguaje y esos movimientos que tú estás viendo que son más propios de una persona que tiene un síndrome de abstinencia que de alguien que te está contando una realidad. Así que si tú crees esa historia y le das 20 euros, pues yo creo que cuando regrese Miriam tú le preguntas que te oriente un poco sobre estas cosas porque necesitas un poco de orientación para distinguir cuando alguien pide algo de verdad. Eres un crédulo. Si crees esta historia y le das los 20 euros, eres crédulo, sinceramente. Hay, lamentablemente, en nuestra sociedad muchos mendigos profesionales, ¿no? Pero, si tú ves, por otro lado, que viene tu madre o tu padre y lo ves nervioso, y lo ves intranquilo, y te dice, me acaban de robar, estoy nerviosísimo, por favor, me han quitado todo, dame 20 euros que me vaya a la casa, me ponga allí un café, me atienda tu madre, me ponga y me relaje. Y tú no se lo das porque dices, ¿y yo ahora cómo voy a saber si tu historia es verdad o no? Eso es incredulidad de la más vergonzosa, ¿verdad? De la más intolerable. Que tú le niegues 20 euros a tu padre porque necesita irse a su casa en un taxi y tú digas, es que no sé si lo que me estás contando es verdad, y tú no le creyeras, eso es la incredulidad ofensiva, ¿verdad? Denigrante.
Así que la fe tiene la ventaja de estar en el punto medio entre la credulidad ingenua y la incredulidad dolorosa, ¿verdad? Y la incredulidad vergonzante. La credulidad confunde la mentira con la verdad. La incredulidad confunde la verdad con la mentira, pero la fe identifica la verdad con la verdad y la mentira con la mentira, equilibrando y evitando los dos errores extremos. La fe trata con verdades intelectuales y con hechos reales que son perfectamente identificados, porque quien habla es nuestro Padre, es Dios y es su palabra. Por otra parte, la fe, aparte de ser la seguridad sobre un hecho, es sobre un hecho que no es observable. Eso dice el texto, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, no tienes una prueba tangible, no está dentro del campo de lo observable. Y hoy vivimos en una sociedad en donde parece que es propio de las personas educadas, refinadas y bien instruidas y formadas el decir que uno no cree en nada que no pueda ser demostrado, ¿verdad? Sin embargo, nuestra vida se basa en la aceptación de una cantidad enorme de verdades y las aceptamos por fe. Eso es lo que está en la base de nuestro diario vivir. Por ejemplo, yo he entrado esta mañana aquí a este local, ¿no? No he pedido a nadie que me diera los planos del edificio, porque tengo fe en que el arquitecto los hizo adecuadamente, tengo fe en los hermanos que lo mantienen adecuadamente, pero tengo fe. Si yo quisiera comprobarlo, tendría que empezar ahora a estudiar arquitectura, sacarme el grado, investigar luego todos vuestros documentos, todos los planos y comprobar por mí mismo que sí, que verdaderamente el edificio es fiable y yo puedo entrar. Pero luego tampoco podría casi dar otro paso, porque si voy a ir a comer, lo primero que tendría que hacer es un análisis biológico y químico de las sustancias que voy a ingerir. Entonces eso tendría que estudiar primero biología, tendría que estudiar bromatología y luego tener un laboratorio grande para poderlo investigar. Así que continuamente en mi vida yo estoy ejerciendo la fe en mis semejantes y aceptando y suponiendo que lo que ellos hacen está bien y yo puedo vivir pues disfrutando de esas cosas, sin poderlas comprobar. Así que la fe forma parte de nuestra experiencia continuamente, de nuestra experiencia diaria. Estamos siempre aceptando cosas que no podemos nosotros mismos observar. Y alguno dirá, bueno, no lo puedes observar tú directamente, pero hay otras personas que sí las pueden observar. Pues ese es el caso exacta y precisamente de Dios, ¿verdad? Que yo no lo puedo observar, pero Él sí lo puede observar. Así que si tengo y deposito mi fe en ti, de que esto no se cae, de que me vas a poner unos buenos alimentos o que me vas a llevar con bien en tu coche y no tienes el carnet, sabes cómo hacerlo y todo eso, pues también me puedo confiar, me puedo abandonar en los brazos del Señor porque sé que Él sabe lo que dice. De manera que en la práctica asumo todas estas verdades y practico una fe diaria. Algunos rechazan la fe porque se creen intelectualmente superiores, quizás muy sabios, quizás muy precavidos, muy honestos intelectualmente y por eso rechazan la fe. Pero la verdad es que la están ejerciendo siempre y también es cierto lo que dice Chesterton, ¿verdad? Que cuando alguien deja de creer en Dios, no es que deja de creer en Dios, sino que en la práctica empieza a creer en cualquier cosa. Todo el mundo, todos nosotros, consciente o inconscientemente, coherente o incoherentemente, estamos continuamente depositando nuestra fe en los demás, en la sociedad, en algo. Y por eso podemos tirar hacia adelante.
Y la tercera parte de esta definición dice que la fe es la certeza, es decir, la convicción intelectual que elude esos dos extremos de la credulidad y de la incredulidad. Es la convicción intelectual de hechos difícilmente observables, porque no pueden observarse. Pero tienes esa convicción porque es Dios quien lo dice, y esa convicción produce en ti una esperanza, la certeza la certeza de lo que se espera. Genera en ti una esperanza, un deseo, una pasión, un amor y una conducta acorde a ese deseo, que te hace hacer a veces cosas raras, como Abraham, dejar su tierra, su civilización y largarse de allí sin saber a dónde vas. Pero, Abraham, ¿cómo haces esto? ¿Dónde vas? No lo sé. No lo sé. O una conducta extraña como la de Moisés, que dice que por la fe, cuando fue hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurriría dejar un puesto en la corte para irse con los esclavos? ¿A quién se le ocurriría dejar los placeres y la dolce vita de la corte del faraón para irse a sufrir, a pasarlo mal con los del pueblo de Israel? Pero esto lo hizo escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como hemos cantado en esta mañana y como hemos leído en esta mañana, Moisés tenía su vista puesta en el paraíso. ¿Qué es lo mejor del paraíso, como hemos reflexionado antes? La presencia del Señor. Estarás conmigo en el paraíso. Moisés tenía una conducta francamente muy rara. Conozco ejemplos de aquí de Málaga, pero no los voy a decir, vaya a ser que lo identifiquéis, tampoco es mi intención. Pero os voy a decir un ejemplo que nos contó hace años un misionero y me llegó siempre muy fuerte. Era un misionero, andaba en un país remoto, y en ese país remoto una compañía de petróleo, pues no sé si es que comenzó a hacer extracciones y tal. Y claro, esa compañía llegó a esa tierra tan remota y no había pues casi nadie que tuviera cultura suficiente para actuar como interlocutor entre la compañía y los mandamás de aquel país. No se conocía bien el lenguaje, no había nadie que pudiera interpretar, en fin, que tuviera cierto nivel para poder entenderse con él. Total, que había allí un misionero que sí, venía de Occidente y estaba allí en aquel país. Y sí, ese misionero conocía perfectamente las costumbres, la idiosincrasia, el lenguaje de aquella tierra. Y entonces la compañía le ofreció un trabajo con un sueldo en blanco para que él pusiera la cantidad, ¿no? Y trataron de seducirle. Pero mira, es que vas a ganar muchísimo más. Hasta que por fin este hombre les dijo a los de la compañía: sí, mire, pero es que su empresa es que es muy pequeña. Yo estoy trabajando para el reino de los cielos. De manera que hay casos. Hebreos 11 se concluyó ya no se escribe más. Ahí terminó. Pero no terminó la lista de héroes de la fe. ¿Y qué podemos decir de hermanos que hoy día están sufriendo ahora mismo? Están en la cárcel, ahora mismo, considerando los vituperios de Cristo más importantes que los deleites temporales. Están en la cárcel en distintos países y están siendo héroes de la fe. Tienen una conducta muy rara. ¿Por qué? Porque se sostienen como viendo
al invisible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto involucra una seguridad intelectual sobre hechos que no son comprobables hoy día, pero que lo serán, y que generan en nosotros un amor, una búsqueda, un deseo, un norte en nuestra vida, de tal manera que nos hace tomar conductas un tanto extrañas para la gente que no tiene esta fe. Fe, entonces, es la certeza de lo que se ve, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe, en el versículo 3, se nos dice cuál es el objetivo, o sea, cuál es el fondo de nuestra fe. Dice ahí que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y permitidme sugeriros que una cosmovisión es un relato que aceptamos para entender la realidad que nos rodea y que nos da las bases acerca de cómo vivir. Mira, no muchas personas, son pocas, ¿no? Son pocas las personas que tienen una filosofía articulada. Probablemente son filósofos, probablemente son historiadores, gente muy intelectuales, muy de letras además, y personas que son capaces de tener una filosofía articulada de la vida. Pero la mayoría de nosotros, gente común y corriente, no tenemos una filosofía articulada y expresamos lo que entendemos de la vida con grandes palabras y grandes declaraciones. Pero sí, todos y cada uno de nosotros, de una forma sencilla, todos y cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión, es decir, una manera de entender el mundo. Un relato sencillo que da una explicación a el origen de la vida y cómo deberíamos vivir. Entonces, esas preguntas que a veces decimos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde vamos? Estas preguntas las respondemos mediante un relato que algunos llaman una cosmovisión. Una cosmovisión, en realidad, es responder a algunas de estas preguntas relativamente sencillas. Y os voy a... lamento que no estén aquí las 7 porque así sería más fácil de ¿Ya? Estoy tratando de pasar. Vale. Perfecto. Gracias, Daniel. Vamos por aquí, entonces. Una cosmovisión es un relato que aceptamos para entender la realidad que nos rodea y que nos da las bases acerca de cómo vivir. No son grandes declaraciones filosóficas ni nada, no, pero cada uno de nosotros tiene una respuesta sobre esta. Y estas son las preguntas que respondemos en nuestro relato, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad última? ¿Qué es lo que hay detrás de todo? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la naturaleza del mundo? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué le pasa a un hombre cuando muere? ¿Por qué es posible conocer algo? ¿Cómo sabemos lo que es correcto y lo que no? ¿Cuál es el sentido de la historia humana? Así, por ejemplo, para un materialista, un naturalista, pues las respuestas pueden ser: ¿cuál es la realidad última? Pues el mundo existió siempre, o se creó por un Big Bang. ¿Cuál es la naturaleza del mundo? Bien, todo lo que se ha formado o ha existido siempre o ha surgido prácticamente por una explosión, y el ser humano no es más que el accidente fortuito de que un conjunto de átomos se hayan unido y formado a un ser humano. ¿Y qué le pasa al hombre cuando muere? Pues cuando muere el hombre vuelve otra vez a identificarse y a integrarse en ese mundo del que proviene. Sus átomos se deshacen, sus partículas se desunen y vuelven a estar por ahí otra vez pululando. ¿Por qué es posible tener conocimiento?
Bien, es también una cuestión fortuita. Las leyes de la naturaleza han hecho que de alguna manera las partículas de nuestro cerebro puedan llegar a entender cosas. ¿Cómo sabemos lo que es correcto y no? Pues no, en principio no hay nada correcto ni no correcto. Nosotros tenemos que definir qué es correcto en función de lo que sea mejor para todos o dependiendo. Es todo muy subjetivo, podrían pensar. ¿Cuál es el sentido de la raza o de la historia humana? Pues no tiene ningún sentido cuando esto todo se acabe, porque algún día parece que esto acabará, pues todo se acabará y ya está. Eso es un ejemplo, pero no es la única cosmovisión que puede haber. Desde luego hay miles de cosmovisiones y en España una para cada uno. Eso ya lo sabemos, ¿no? En el mundo puede haber miles, pero en España cada uno tenemos la nuestra, porque somos muy creativos. Entonces, estas preguntas, de todas estas preguntas, la más importante, la que determina luego la respuesta de las demás preguntas, es la primera. ¿Cuál es la realidad última? Esa es la pregunta más importante de todas. Dicho de otra manera, realmente la pregunta más importante de todas, ya que la realidad última en esencia es el Señor, la pregunta más importante es ¿qué opinas tú acerca de Dios? Esa es la pregunta más importante y en función de esa pregunta serán respondidas el resto de las cuestiones y eso forma la cosmovisión de las personas. Por eso cuando Pablo está diciendo que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, nos está dando el punto central, el punto básico de la historia, del relato de esta cosmovisión. Y una vez que uno tiene claro el primer punto, los demás puntos son consecuencias de él. Una vez que tenemos claro que la realidad última es Dios, el resto de los puntos vienen contestados de una forma natural. ¿Cuál es la naturaleza del mundo? ¿Qué es el ser humano? La Biblia lo explica claramente. El ser humano es una creación de Dios que lleva su imagen y semejanza con el propósito directo de ser alguien que está en comunión con Dios, como hemos leído, ¿no? Estarás conmigo en el paraíso. Ese es el propósito del ser humano. ¿Qué le pasa a un hombre cuando muere? Muere porque realmente pecó. Si no, no habría muerto, nos dice la Escritura. ¿Qué le pasa? Pues mira, puede pasar dos cosas. Si acepta por fe la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, irá a estar con el Señor para siempre. Y si no, irá a estar lejos de su presencia para siempre. ¿Por qué es posible conocer? Porque Dios nos ha creado con esta capacidad de poder entender su palabra y de poder llegar a tomar decisiones en base al conocimiento y en base a la fe, porque también tomamos decisiones en base a la fe, no una credulidad, sino una fe equilibrada. ¿Cómo sabemos lo que es correcto y lo que no? No nos los tenemos que inventar. Si Dios es el que hizo el mundo y el que está detrás de todas las cosas, Él lo conoce bien, sabe lo que es correcto y sabe lo que no es correcto. ¿Y cuál es el sentido de la historia humana? Los humanos estamos insertos en el propósito general, en el plan general y soberano de Dios mismo. Así que el sentido de la historia humana es la conclusión del plan eterno y soberano de Dios. Claro, el punto que tenemos aquí en el versículo 3 es que esa es nuestra fe. Cuando el apóstol nos está dando, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, está dando la respuesta a la pregunta fundamental de lo que es una cosmovisión. Nos está dando lo que es nuestra fe, lo que es nuestra manera de entender el mundo. Esa es nuestra fe. Fe es la convicción de lo que no se ve y la esperanza. ¿Cuál es nuestra fe? Porque cada persona tiene su fe, pero nuestra fe es la que dice el versículo 3. Es esa fe que nos permite tener un relato sobre la creación de todo por medio de Dios, quien es la causa última de todas las cosas, y ello nos brinda la base acerca de cómo vivir entonces. Esa es
nuestra fe. Y el tercer punto que quería compartir en esta mañana es el galardón de nuestra fe. Nuestra fe tiene galardón. La fe produce la aprobación de Dios. Es el caso de Abel. Lo hemos leído en el versículo 4. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Es un testimonio de aprobación. La palabra testimonio alcanzó testimonio de aprobación. Abel fue declarado aprobado. Yo creo que casi todos, he hablado con mucha gente y también fue mi experiencia, a lo mejor no todos, pero yo creo que muchas personas hemos pasado a lo largo de nuestra vida, en los momentos iniciales de conocer la palabra de Dios, hemos pasado por esa etapa en la cual no entendíamos y casi nos daba un poco de pena. Caín, pobrecito, él cogió lo mejor de la tierra y hizo un sacrificio para Dios y a Dios no le gustó. Pobrecito, ¿no? Señor, pero mira si lo ha hecho él con todo el cariño, lo mejor, es que ha cogido lo mejor de la tierra. Creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por esa etapa en la que nos ha parecido que, pobrecito Caín, y que el Señor no se agradara de él. Pobrecito. Pero aquí el texto de Hebreos nos da la clave para entender este asunto. Dice el texto que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe es la seguridad intelectual de una serie de hechos que tal vez no son observables, pero tenemos esa seguridad porque Dios lo ha indicado. Cuando dice aquí que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio, es evidente. Caín tenía una información acerca de una serie de hechos y no los creyó. Abel tenía una información acerca de unos hechos y acerca de la voluntad de Dios y Abel fue obediente y se sometió. Algunos piensan, yo no sé si Caín sabía tanto, ¿no? Pero algunos piensan incluso que Caín podría saber que a Dios se llega con sacrificios de sangre, porque solo con la sangre puede ser cubierto el pecado. Bueno, yo no sé si, personalmente no lo sé, me gustaría saberlo, los que escriben eso, ¿por qué dicen eso? Algunos piensan que Caín podría saber hasta ahí. Yo no sé si sabía hasta ahí o no lo sé. Pero lo que sí sé es que Caín tenía una información de parte de Dios y no la creyó. Y Abel tenía una información de parte de Dios y actuó en función de esa información. Aparte de eso, si leemos en el Génesis capítulo 4, notamos algunos hechos de la vida de Caín. Por ejemplo, cuando el Señor no miró con agrado a la ofrenda de Caín, Caín entró en ira. Dice el texto que se ensañó, que decayó su semblante. Y el Señor Jesús y Dios, hablando con él, le hizo una observación. Dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Está claro que Caín hizo algo incorrecto. El pecado está a la puerta y tú te enseñorearías de él. Pero no, Caín no se enseñoreó del pecado, fue al revés. Caín un día invitó a su hermano a salir al campo y lo asesinó. Este tipo de personas desobedientes, llenos de ira, capaces de llegar al asesinato por la desobediencia a Dios, no es el tipo de persona que agrada a Dios, ni mucho menos. Cuando Dios luego le pregunta, es mentiroso. ¿Dónde está tu hermano? Y yo qué sé, no sé.
¿No eres tú el que... ¿Soy yo acaso guardar de mi hermano? Algunos dicen como diciendo, pues ¿no eres tú el que tienes que cuidar de él? Yo no sé dónde está. Pero ¿cómo se puede ser de esa manera? De manera que el Señor le había reconvenido. El Señor ahora le pone una señal para que nadie le mate y para que ande errante. Y le recomienda otra vez, le recomienda que vuelva a la verdad, pero Caín es contumaz, persevera a sabiendas en la maldad. Y él hace su ciudad, salió, y además dice que salió Caín de delante de Jehová, lo cual algunos comentaristas dicen que el texto lo que viene a sugerir es que se marchó de la presencia de Jehová. No le interesaba estar con él. De manera que por la fe, por obedecer esa verdad que Abel conocía. La fe es la certeza de lo que se espera. Él conocía de Dios y Caín también, pero Abel lo estimó y Abel obedeció. Pero Caín no. Caín inició ese camino de querer acercarse a Dios, pero a tu propia manera, a tu propia forma. Y a Dios eso no le agradó. Dios le reconvino, pero Caín se mantuvo en su infidelidad, a pesar de que Dios le estaba hablando con ternura para que cambiara de actitud. El segundo de los galardones que tiene nuestra fe es el poder agradar a Dios. Hemos visto que Caín se llenó de ira cuando vio que desagradó a Dios y que, sin embargo, sí que había sido del agrado de Dios la ofrenda de Abel. Por lo tanto, el segundo punto es que podemos agradar a Dios, y el texto nos habla de Enoc, que por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el texto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene galardón. ¿Qué galardón? El de poder agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no hay fe. No podemos agradar a Dios si le manifestamos incredulidad, si rechazamos su revelación, su planteamiento, si dudamos de Él. ¿Os acordáis del ejemplo que puse antes, ¿no? De no creer a tu padre? No podemos agradar a Dios si no le creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si como Caín experimentamos el desagrado de Dios, no es por la arbitrariedad divina, sino por nuestra falta de fe, nuestro desprecio hacia Dios. Dios no es digno de recibir tal desprecio, sino por el contrario es merecedor de toda nuestra consideración. Y aquel que pone su fe en el Señor tiene el galardón de que recibe el agrado de Dios. La justicia de Dios, el ejemplo de Noé. En su época Noé fue pregonero de justicia. Tened entendido, por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. En la epístola del apóstol Pedro, el apóstol Pedro dice que habrá burladores en los postreros días, que son nuestros días, y habrá algunos que dirán, ¿dónde está la promesa de Dios de que Él va a volver? Porque por aquí no pasa nada. Pero dice Pedro, mira, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, por la cual el Señor todavía no ha venido y no se ha manifestado, es para salvación. Noé estuvo esperando mientras que construía el arca y predicando para que muchos pudieran creer esa verdad que todavía no era observable. Dios iba a castigar al mundo con un diluvio universal. ¿Quién puede creer eso? Noé haciendo allí un barco en medio de la tierra. No tiene sentido. Pero Noé lo creyó y se salvaron con él sus familiares, ¿no? 8 en total. Hoy día la cuestión sigue siendo igual. El pecado ha traído la condena
de muerte para la humanidad, muerte espiritual. Pero en Cristo, por la fe, tenemos un arca de salvación que puede traernos la vida espiritual. Así que voy a concluir diciendo que nuestra preciosa fe nos da una seguridad y una historia, una cosmovisión, una manera general de ver la vida y nos permite enfocarla de tal manera que nuestra vida pueda ser aprobada por Dios, que nuestra vida pueda agradar a Dios y que nuestra vida pueda tener el gratuito galardón de la vida eterna, que es por la justicia, que es por la fe. Así que el desafío en esta mañana, queridos hermanos que estáis aquí presentes o queridos hermanos y amigos que estáis viéndonos tal vez en otro momento por vídeo, el desafío en esta mañana es doble. Si no tienes esta fe, ¿deseas tenerla? Una fe sin la cual es imposible agradar a Dios, una fe que dé testimonio de ti como aprobado, una fe que sea el medio por el cual recibir la gracia de Dios para poder ser librado del juicio venidero, como aquellos que se montaron en el arca cuando Dios mandó el diluvio. Si no tienes esta fe, yo te animo a que creas a Dios, que oigas su palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y te animo a que no solo la tengas, sino a que crezcas en ella. Igual que animo a los hermanos que ya tenéis y tenemos esa fe, a que crezcamos en ella, a que tengamos una vida rara para la gente que nos rodea, que a pesar de las luchas y dificultades de la vida, seguimos confiando en el Señor. Es más, es que buscamos, si no hay más remedio, las luchas, las dificultades, el sufrimiento temporal por causa del beneficio eterno. Desechamos los placeres transitorios por el gozo sin fin. De manera que os animo y me animo a que estos ejemplos que hemos considerado en la palabra de Dios acerca de qué es fe, cuál es nuestra fe y cuál es el galardón de nuestra fe, sean para nosotros un desafío, sean ejemplos que nos ayuden a asumir que en esta vida probablemente vamos a tener que elegir muchas veces el sufrimiento temporal porque tenemos nuestra mirada puesta en el galardón, porque tenemos nuestra mirada puesta en lo que está por venir y sostenido como si estuviéramos viendo al invisible. Que el Señor ayude a cada uno de nosotros en medio de las pruebas que el Señor puede poner para probar ¿qué? Nuestra fe. Que nuestra fe sea perfeccionada, que sea purificada a través de esas pruebas y cada día podamos ser un ejemplo de fe a otros y un desafío para los que nos conocen y motivo de ser aprobados, de agradar a Dios por medio de la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.